Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Chamis Ramírez y el día de hoy voy a continuar lo que en la anterior clase he expuesto, que era sobre el partido Panteras Negras. Bueno, no sabía qué título ponerle al tema de hoy, así que elegí este título que es El esclavismo y el racismo fueron el motor de Estados Unidos, y este será el tema que el día de hoy vamos a abarcar, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Espera. ¿Por qué la respuesta es sí? Bueno, vamos a verlo en la exposición. Para eso tendríamos que irnos hasta la fundación de Estados Unidos. La fundación de Estados Unidos se da con el descubrimiento de América en 1492. Si bien Cristóbal Colón no llegó a esta parte que es Norteamérica, la idea que él tuvo de descubrir lo que es las Indias, porque como bien sabemos, la idea de Cristóbal Colón era ir a explorar más y llegar a las Indias, pero al final llega a lo que es América. Con esta idea hizo de que los españoles exploraran más territorios, y en 1513 Juan Ponce de León llegaría a lo que es Norteamérica y a las costas de Norteamérica, y lo llamaría Florida. De igual forma que como pasó en América y habían culturas, en esa parte de Norteamérica igual existían tribus que habitaban este terreno desconocido para los españoles. Se decía de que esas tribus llegaron desde la parte de Asia por el estrecho de Bering, que era el estrecho de Bering. En una exposición de nuestros compañeros lo dijeron, que era en la era de hielo cuando estos dos continentes estaban tan cerca y el océano estaba congelado. Se armó tipo un puente por el cual pasaron muchos nómadas, muchas personas que iban de lugar en lugar comiendo, pasaron y se hospedaron en este lugar. Luego ya las plaquetas del planeta Tierra se movieron y esto hizo de que este estrecho de Bering se ampliara más, y los nómadas que estaban en estas partes ya no pudieran regresar. Y de esta forma se formaron estas tribus. Sí, sí, está bien. Esas tribus. Bueno, los españoles no profundizaron más allá su exploración. ¿Por qué? Porque ellos no encontraban lo que ellos querían, no encontraban el oro, no encontraban tierras fértiles, y yendo más hacia el norte se encontraba Canadá y hacía mucho más frío. Así que se les hacía mucho más cómodo quedarse en la parte de América donde sí había oro y donde sí había tierras fértiles. Los ingleses aprovecharon este descuido de los españoles y fueron a este lado, fueron a explorar y formaron lo que son las 13 colonias, que vendrían siendo Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Se hospedaron ahí y se quedaron en ese lugar. Los ingleses no eran los únicos que estaban en esa parte de Norteamérica. Los alemanes también llegaron y fundaron lo que sería Pensilvania. Los holandeses, Nueva Ámsterdam, que más tarde se convertiría en lo que es Nueva York. Y Francia también, y fundó Luisiana. La batalla entre Inglaterra y Francia era ardua. Los dos eran rivales, se podría decir eternos, porque se odiaban mucho. Ambos querían expandir sus territorios y había esa rivalidad entre ellos. Y se da la batalla en 1754. Luciana se alía con España para quitar el terreno donde estaban las 13 colonias, pero Inglaterra resulta ganando. Y a este se le da el nombre de la Guerra Franco-India, que comenzó en 1754 y acabó en 1763. Duró casi 10 años. ¿Por qué se le llamó la Guerra Franco-India? Porque los nativos se tenían que aliar con estas dos colonias para poder sobrevivir. Todo al inicio Francia estaba ganando, todo era favorable para Francia, pero al final resultó vencedor el imperio británico. Y al resultar vencedor, el Imperio Británico logra tomar lo que es la parte en la que en la que estaban los españoles, que era Florida. Y para recompensar la pérdida que tuvieron los españoles, Francia le cede lo que es
Luisiana, esa partecita de aquí, le cede a los españoles y se firmó el Tratado de París en el cual las pérdidas eran más para Francia. Después de esta batalla, las 13 colonias estaban muy mal económicamente y el gobierno de Londres aumentó sus impuestos. Les cobró, pero como ellos estaban mal, empezaron a protestar por el aumento de impuestos. ¿Qué fue lo que hizo el Imperio Británico? Ellos aumentaron mucho más sus impuestos en forma de respuesta. Así que en 1774 se da el primer Congreso Continental donde los intelectuales americanos empezaron a plantear una idea de una América independiente. Ellos ya no querían seguir dando sus impuestos a lo que era la corona británica. Y así que en 1775 se inicia una guerra de las colonias contra el Imperio Británico por su independencia. Y también en mayo de ese año se da el Congreso Continental liderado por George Washington, en el cual decidieron mandar más tropas a batallar y demás, y logran, y vencen, y los vencen en el 4 de julio de 1776, que más tarde se conocería como la fecha de su independencia. Obviamente los británicos no se iban a dejar ganar así nomás, y en 1777 se da la batalla de Saratoga, donde las 13 colonias se aliaron con España y Francia. Francia ya estaba resentido por lo que pasó en 1754, y así que se alía con las 13 colonias, y de igual forma España se alía con las 13 colonias para detener al Imperio Británico que estaba creciendo, mucho estaba creciendo. Ah, en esa parte, cuando Francia y España se alían con lo que son las 13 colonias, Francia de poco a poco empieza a poblar lo que en sus tiempos era de ellos, Luisiana. ¿Se recuerdan la parte que les dije que les pertenecía en un principio a Francia, pero después se les cedió a los españoles y Francia empieza a poblar más estos lugares y retomarlo? La independencia de Estados Unidos ya era total. Después de la batalla de Yorktown en el año 1781, ya el Imperio Británico tenía que reconocerlos. 2 años más tarde los reconoce como independientes y casi los deja de molestar. Y pues Estados Unidos crea un gobierno federal, establecen un gobierno federal y en 1787 crean su constitución y hacen su primera elección, en el cual resulta ganador George Washington, quien vendría siendo el primer presidente de los Estados Unidos. La idea de un gobierno federal fue muy favorable para este lugar porque, como les dije, estaban personas de todos lados, estaban las tres personas de las 13 colonias, estaban personas españolas, personas de Francia mm, y demás. También estaban los alemanes que aún seguían ahí. Y el Estado federal ¿qué es un Estado federal? Primero, consiste en que cada Estado es independiente, pero tiene que rendir cuentas a un Estado central, a la presidencia. Para esto crean una sola presidencia y una cámara de senadores. Todo estaba marchando muy bien para Estados Unidos y en el año 1803 Estados Unidos compra Luisiana, lo que es Francia. Como les dije, Francia ya retomó lo que era Luisiana y así que en 1803 Estados Unidos le compra a Francia ese territorio. El Imperio Británico aún estaba resentido, quería seguir dándole batalla, quería recuperar esos territorios que en sus tiempos le pertenecían, pero de igual forma en 1812 ellos pierden. Eh, Estados Unidos empezó a explorar mucho más y se da el descubrimiento del lejano oeste. Con esto empezó la masacre masiva de los nativos porque ellos encontraron el oro. En 1849 encontraron oro y así que con fines de explorar más empezaron a matar nativos porque el oro se encontraba en los ríos que pasaban por los pueblos de los nativos. Y la masacre fue ardua. Del 100% que eran, ya se redujo el 60% y muchas muertes hubieron. También la creación de varios ferrocarriles para poder transportar estos minerales y se dio el comienzo a la esclavitud negra. ¿Por qué se dio? Porque ya no tenían nativos a quienes esclavizar y porque los estaban matando. Así que se les hacía más factible traer a personas negras desde África y esclavizarlas y además de que ellos no querían trabajar.
Estados Unidos seguía expandiendo su territorio y invade España, bueno, invade lo que es Florida, que pertenecía a España, y se apodera de eso. También invade parte de México y termina fundando California, Arizona, Utah, Wyoming, Nuevo México, Nevada y Colorado. La llegada de Abraham Lincoln. En el año 1860, en las elecciones de 1860, el Partido Republicano estaba apoyando la prohibición de la esclavitud. Este partido republicano era liderado por Abraham Lincoln. Obviamente, parte de los Estados Unidos, una gran parte, no estaba de acuerdo, más que todo el lado sur, porque el lado sur, esta parte de aquí, no sé si lo logran ver, era la que más dependía de los esclavos, era la que más abusaba de ellos, así que no estaban de acuerdo, así que hay esa rivalidad entre ellos. Se empieza a dividir Estados Unidos. De los 7 estados, a esa parte no me olvidé decirles de que una vez que se formó Estados Unidos, muchas colonias se unieron y se formaron los 7 estados. De los 7 estados, al momento de haber esta división, empezaron, ya hubieron 11 y empezó una batalla, la guerra civil. Empezó la guerra civil y se da la batalla de Gettysburg. Un gatito. Bueno, se da la batalla de Gettysburg, en el cual el lado sur estaba batallando con el lado norte. Las tropas de Abraham Lincoln al final resultaron vencedoras porque Abraham Lincoln eligió como general a George G. Manley, y el lado sur, el Congreso sureño, se llamaron así, los congresistas sureños, eligieron como general a Robert E. Lee, pero al final ellos perdieron y Abraham Lincoln resultó victorioso y se eliminó la esclavitud. Estrategia para calmar a los sureños. Obviamente los sureños estaban en desacuerdo a lo que Abraham Lincoln propuso, y para poder calmarlos se dan las leyes de segregación en el año 1864. En la anterior clase yo les expliqué qué eran estas leyes. Esas leyes eran de que los negros no podían estar en lugares donde estaban los blancos. Esto con el fin de evitar problemas y demás. En el año de 1865 se funda lo que es el Ku Klux Klan, que era una agrupación, también les dije en la anterior clase, que es una agrupación que se encargaba de atormentar a los negros. Ponían sus máscaras y demás y salían a las calles y hacían lo que ellos querían con las personas negras. El racismo y el abuso de las personas negras era ardua. Esto era antes de que Abraham Lincoln prohibiera el esclavismo. Existían patrullas de esclavos escapados. Estas patrullas, tú les decías que se me escapó mi esclavo y ellos iban, te lo buscaban, lo amedrentaban, te lo traían. Estas patrullas, una vez de que Abraham Lincoln entrara al poder, estas patrullas empezaron, muchas de las patrullas fueron lo que más, lo que tiempo después serían las policías, las patrullas policíacas. Y es por eso que había ese odio entre la policía y las personas negras, porque muchas de esas patrullas policiales eran patrullas de esclavos escapados. En 1867 la revolución industrial estaba en su auge, ya era la segunda ola de la revolución industrial, y Estados Unidos en 1867 empieza a ampliar su territorio para poder formar más industrias y demás. Y empiezan a matar a más nativos, a los pocos nativos que habían, empiezan a matarlos. Y hubieron muchas batallas. Y la más importante fue la guerra de Black Hills en 1867, que fue entre los Lakotas contra los estadounidenses. En los Lakotas, que estaban siendo liderados por Toro Sentado y Caballo Loco, fueron derrotados y Estados Unidos se quedó en ahí. Y además de que en esa época, en esos años, muchas personas estaban yendo hacia Estados Unidos, alemanes, coreanos, franceses, españoles, todos iban a Estados Unidos para una mejor vida, por el sueño americano. Con esto podemos decir de que el capitalismo estadounidense se construyó sobre la base del despojo territorial y genocidio de los pueblos originarios norteamericanos y la esclavitud masiva de africanos y sus descendientes. Esto fue lo que hizo que Estados Unidos surgiera con lo que es hoy, que sea lo que es hoy, porque si no hubiera sido por las personas negras y por los nativos que mataron, Estados Unidos hoy en día no sería nada.
Estallan las guerras mundiales que afectaron gravemente. Estalla la Primera Guerra Mundial en el año 1914 y duró hasta 1918, que se da entre la Triple Entente y la Triple Alianza. ¿Quiénes eran la Triple Entente? En un principio era la Entente Cordial, que era una alianza entre Rusia y Francia, y el otro lado estaba la Triple Alianza, que era entre Alemania y Austria-Hungría. Austria-Hungría, que estaba liderado por Otto von Bismarck, y Alemania por Guillermo I. Estos dos, la Triple Alianza, hicieron un pacto de que en caso de que Rusia o Francia atacaran a alguno de los dos, estos dos se iban a aliar para responder. Tiempo después se alía Inglaterra y se le da el nombre de Triple Entente. Y al- en ambos bandos se fueron aliando muchos más países. En la Triple Alianza se alió el Imperio Otomano, el Reino de Bulgaria. En el lado de la Triple Entente se alió Italia, que en un principio apoyaba la Triple Alianza, pero se cambió de bando porque el que tenía más posibilidades de ganar era la Triple Entente. También Japón se alió a la Triple Entente y Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos no querían ir a la guerra, no estaban de acuerdo, pero se enteran de un pacto que había entre Alemania y México, de que una vez de que estallara la guerra, Alemania y México iban a invadir Estados Unidos. Así que con tal de evitar esto, Estados Unidos se alía a la Triple Entente y da una guerra crucial. La idea que tenía la Triple Alianza era invadir Francia y en ahí desplegar sus tropas y armar sus bases y demás y hacer una guerra rápida, derrocar, destruir todo de forma veloz antes de que el ejército de los Estados Unidos llegara. Pero ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos manda 1 millón de soldados estadounidenses hacia Europa, en específico hacia Francia, manda ahí, y en 1918, al mandar sus tropas a Europa, se da lo que es la pandemia de la gripe europea, que fue en principio traída desde Estados Unidos. Al final resulta vencedor la Triple Entente y la Triple Alianza y Alemania se vio obligado a firmar el Tratado de Versalles, que era más favorable hacia los vencedores. Como bien sabemos, los perdedores tenían que pagar un monto hacia los vencedores y esto hace nacer un nacimiento de odio de Alemania hacia los vencedores. Y esto desembarca en el surgimiento de Hitler y demás, que hace surgir la Segunda Guerra Mundial. En 1920 fue el mejor año para los Estados Unidos porque todo, todo estaba a su favor. Las empresas subían, las personas empezaban a invertir en la tasa de valores demasiado, demasiado, y todo estaba bien para ellos. Por eso se le llamó los felices años 20 y Estados Unidos superó a Inglaterra y se coronó como la mayor potencia mundial en esa época. Y además de que innovaron en el cine, en Hollywood, también su fuerza aérea creció demasiado y demás. Todo iba bien hasta el año 1929, cuando se da la quiebre de Estados Unidos. Miles de bancos en esa época quebraron, entraron en quiebra y más de 100.000 empresas estaban en la bancarrota. Los salarios bajaron, hubo una gran tasa de desempleos y muchas personas quedaron endeudadas. En esa época muchas personas con tal de no pagar se empezaron a suicidar hasta la llegada de Franklin Roosevelt en 1933. L- Franklin Roosevelt, al momento de entrar al gobierno, él quería solucionar ese problema de crisis económico que había, así que lo que él propuso y lo que hizo es de dar unos bonos a las personas desempleadas y crear muchas obras públicas para generar empleos. De esta forma Estados Unidos empezó a salir de esa bancarrota que tenía y empezó a estar estable y mejoró. Y en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no quería verse involucrada, pero después de que en 1941 Japón atacase una base de petróleo que era la Pearl Harbor, Estados Unidos obviamente tenía que responder, así que Estados Unidos le declara la guerra a Japón, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y así Estados Unidos ya estaba en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue muy importante para la rendición de la Unión Soviética.
hizo que la Unión Soviética perdiera rápidamente, y también de que de que Estados Unidos fuera el primer país en usar armamento nuclear en población civil. Así que lanza sus dos bombas, que es Hiroshima y Nagasaki. Sus dos bombas a Hiroshima y a Nagasaki, sus dos bombas nucleares, y también bombardeó muchas partes de Alemania y muchas partes de Japón, y esto resultó en la rendición de Japón. Otra vez los alemanes y los japoneses perdieron. Años más tarde se daría una guerra fría, porque después de esa Segunda Guerra Mundial se establecieron dos modelos de poder, se podría decir, el capitalismo y el comunismo por un lado. Esos dos se odiaban demasiado, o sea, porque en un lado estaba Estados Unidos, en el otro lado estaba la Unión Soviética, y a ambos bandos tenían armas nucleares, y es por eso que se le llamó la Guerra Fría, porque toda la población estaba con el temor de una guerra nuclear. Y llegamos a los años 50, 1950, donde empieza una larga lucha de los derechos, por los derechos de las personas negras. Esa es la parte a la que quería llegar. Y tal vez ustedes se preguntarán qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con todo esto. Pues tiene mucho que ver, porque en mi anterior exposición, como les dije, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas industrias de guerra empezaron a surgir en la parte de Oakland, California, y las personas negras, por tener una mejor vida, fueron a trabajar ahí. La tasa de empleo subió, hubo muchos despidos, y las personas negras empezaron a ser despedidas y a no ser pagadas, a ser discriminadas de mayor forma, y tuvo mucho que ver. Y además también es bueno saber algo. Eh, bueno, las personas más influyentes de 1950 para esto, que fueron la lucha por los derechos civiles, fueron Malcolm X, Rosa Parks y Martin Luther King. Vamos a empezar con Malcolm X. Malcolm Little nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska, y era el cuarto de seis hermanos. Al poco tiempo, ellos y su familia se tuvieron que trasladar a Lansing. Se fueron de donde vivían a Lansing, porque lo vamos a ver más adelante, que, eh, que es que es la capital del estado de Michigan, debido a un acoso que su familia recibía por parte de miembros del Ku Klux Klan. Su padre, de Malcolm X, Edward Little, fue de gran importancia para él. Su padre nació en Georgia, era un albañil y ministro de la Iglesia Baptista, y era un militante de una asociación universal de desarrollo negro y la Liga de Comunidades Africanas, que en las siglas en inglés era UNIA. ¿Qué es lo que hacía esta asociación a la que su padre era militante? Esta asociación predicaba que para que los negros pudieran sobrevivir, tenían que formar su propia nación, una nación independiente de Estados Unidos. Y esa ideología más tarde la adoptaría Malcolm X. Y así, la casa de los líderes fue incendiada por racistas el 7 de noviembre de 1929. Como su padre era un militante de esta asociación, era muy, ¿cómo se podría decir? Era bulleado, muchas veces era amedrentado por estas personas racistas, y el Ku Klux Klan obviamente lo agredían demasiado a las personas blancas, y el Ku Klux Klan lo asesina, un miembro del Ku Klux Klan lo asesina en 1931, arrojándola hacia las vías de un tren. Y obviamente Malcolm X, al ver todo lo que le hicieron las personas blancas, al sufrir todo esto, les iba a tener un odio. Bueno, sigamos con la vida de Malcolm. En la escuela, Malcolm X en su autobiografía dice de que raramente se unía con los grupos de niños, porque en su mayoría eran blancos. Él era un niño problemático, pero era un buen estudiante. Tenía muchos problemas disciplinarios, y y fue expulsado de varios colegios. Pero a pesar de todo eso, fue delegado de su clase en séptimo curso, y en octavo curso se trasladó a un reformatorio en Manson, Michigan. Se graduó de la escuela de secundaria con muy buenas notas. Él, cuando se graduó de secundaria, tenía la idea de ser abogado. Él quería ser abogado y le dijo eso a su profesor, pero su profesor le dijo de que la idea de ser un abogado no era una idea realista, no era un sueño realista para una persona negra. Esto completamente desmotivó a Malcolm X. ¿Quién no se desmotivaría? Él se desmotivó demasiado, porque con todo lo que sufrió su papá, con todo lo que sufrió su familia de parte de las personas blancas, él estaba convencido de que las personas blancas tenían el poder y demás, así que ya no quiso estudiar. En 1939,
casi en los mismos años que salió del colegio él, de la secundaria, los hermanos Liddell fueron separados. ¿Por qué? Porque en ese año la madre de Malcolm X fue encontrada vagando por las calles descalza con su bebé en brazos. eh, y le diagnosticaron demencia y demás. Ella estaba totalmente mal porque todo lo que pasó, perdió a su esposo, perdió la casa que tenía y aún así le seguían habiendo esos actos de racismo contra ellos. Así que ella enloqueció y fue enviada a un psiquiátrico. Sí, creo que sí, un psiquiátrico, y todos los hermanos Little fueron separados y enviados a instituciones benéficas que eran liderados por personas blancas. La nueva vida de Malcolm después, un poco tiempo después de que fueron enviados a vivir a estas instituciones benéficas, la hermanastra mayor de Malcolm X logra su custodia y Malcolm X se fue a vivir con ella a Roxbury en Boston en 1941. Malcolm empezó a integrarse al ambiente de Harlem. Para aquellos que no saben qué es Harlem o dónde es Harlem, era uno de esos guetos, esos lugares donde el crimen de las personas negras era ardua. Muchas personas negras de estos guetos eran maleantes, y así que Malcolm se volvió un timador, un estafador, un corredor ilegal de apuestas, un atracador, un proxeneta, un vendedor de drogas. En su autobiografía, él dice que iba a fiestas con trajes de colores, maltrataba a las chicas, consumía cocaína, bailaba swing hasta más no poder, y él decía de que en esa época él estaba muy loco. Lo detuvieron cuando él intentaba mm, recuperar un reloj que había empeñado y fue capturado, acusado y procesado en 1946 y fue condenado por robo a 10 años en prisión. En esa época, cuando él vivía en Harlem, él trabajaba de vender marihuana. Según Malcolm X, él iba a los trenes y les vendía a las personas blancas marihuana. Le vendía todo esto y con eso fomentaba sus vicios, seguía comprando cocaína y demás. Mm, Y en 1946, como les dije, él fue condenado por robo y lo sentenciaron a 10 años de prisión. La cárcel cambió completamente la vida de Malcolm X, porque en ahí él se la pasaba leyendo todo el día y perfeccionaba sus técnicas de orador. En, en la cárcel, él se unió a la Nación del Islam, que era un pequeño movimiento separatista de negros de Detroit dirigido por Elijah Muhammad. Él vio en esta nación algo con que se identificaba él y también vio lo que en sus tiempos su padre seguía, la idea de una nación de puros negros. Por eso él se unió a esta nación y en 1956 fue puesto en libertad. Y años después se convertiría en la cara visible de la nación del Islam y predicaba la superioridad de la raza negra. Él se basaba en la teoría de la genética, diciendo de que las personas negras, según su genética, son mejores que las personas blancas. Y esto obviamente le trajo muchos enemigos blancos. Él contradecía mucho la ideología que tenía Martin Luther King. Él decía de que no hay tal cosa como una revolución no violenta, y así se diferenciaba de las enseñanzas que Martin Luther King daba, eh, que él decía de que él planteaba un movimiento pacífico por los derechos civiles y demás. Lo vamos a ver más adelante eso. Durante casi una docena de años, él fue la cara pública de la Nación del Islam, pero Malcolm X rompió los lazos con Elijah Muhammad porque él estaba viendo de que la Nación del Islam ya no estaba dando contra la policía, ya no le estaba ayudando como en sus tiempos lo hacía. Así que esto desilusionó mucho a Malcolm X. Y también una vez que él salió de la cárcel, cambió su apellido de Little a X. ¿Por qué Malcolm X? Porque él decía de que su apellido fue arrebatado desde el momento en que los capturaron y los esclavizaron a sus antepasados. Así que por eso él se puso el apellido de X. Bueno, sigamos. Él se desilusionó mucho de Elijah Muhammad porque, como les dije, ya no le estaba apoyando, ya no le estaba dando
esa respuesta contra la violencia racial de la policía, y también de que Elijad era padre de 8 hijos ilegítimos. Y en una conferencia de prensa él decía de que Elijah Muhammad estaba loco y de tanto estar con niñas de 16, 17 y de 15 años lo había vuelto así. Esto obviamente trajo muchos enemigos de la nación del Islam y fue por eso que en 1964 sucedió su muerte. La muerte de Malcolm X. El 14 de febrero su casa fue incendiada y el 21 de febrero de 1965 Malcolm X fue asesinado en el escenario en el salón de Audubon en Harlem por 3 miembros de la Nación Islam. Este asesinato fue una coordinación entre el FBI y la Nación Islam. El FBI, no sé si se acuerdan, no, no les dije en la anterior clase, el FBI infiltró hombres a lo que serían la seguridad de Malcolm X. La seguridad de Malcolm X eran hombres del FBI y todo estaba planeado. La Nación Islam tenía pensado matarlo ahí y al tener a sus 2 guardias de seguridad del FBI obviamente no iban a hacer nada. Así que lo atribuyeron en uno de sus discursos en el salón Audubon y murió Malcolm X. Y ahora sí vamos con la vida de Martin Luther King. ¿Quién era? Fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista. Desarrolló una labor crucial en los Estados Unidos al frente de los movimientos de los derechos civiles para los afroamericanos y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra en Vietnam y la pobreza en general. Martin Luther King era el hijo del pastor bautista Martin Luther King, se llamaba así, y de Alberta Williams King. Se podría decir que Martin Luther King tuvo una vida mucho más tranquila a comparación de Malcolm X. Desde pequeño vivió la experiencia de una sociedad segregacionista porque nació en esa época. A los 6 años, 2 amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él. Esa fue su experiencia más dura que vivió en su infancia. King estudió en Booker de Washington High School en Atlanta, que era un colegio para personas negras. Él entró a esta universidad a los 16 años. A los 15 años dio el examen y a los 16 entró a esta universidad y se graduó sin haberse graduado formalmente de secundaria. Era una persona súper inteligente. Sus inicios por la lucha de los derechos humanos, por la lucha de los derechos de las personas negras. Todo inició el 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery al rechazar el ceder su sitio a un hombre blanco en un autobús. Estas leyes segregacionistas igual se aplicaban en los autos. Las personas negras tenían que ir a la parte de atrás y si una persona negra estaba sentada en la parte de adelante y ya no había asientos, una persona blanca que entraba al auto tenía que sentarse en el lugar de la persona negra y la persona negra tenía que cederle el sitio sin decirle nada. Pero Rosa Parks se niega a esto y fue arrestada y Martin Luther King, al enterarse de esto, hace un convoy en los autobuses. Mucha gente estaba apoyando la causa por la cual Martin Luther King inició este convoy eh, para ayudar que, y en este convoy Martin Luther King recibió la ayuda del pastor Ralph Abernathy y Edgar Nixon. La población negra apoyó y sostuvo el boicot y Martin Luther King decía de que ya dejen de usar la, el transporte público y que busquen otras alternativas. Esto obviamente hizo de que los transportistas, los autobuses, ya no recibieran el ingreso que tenían. Y esto duró casi un año. El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y obviamente arrestaron a Martin Luther King, quien duró 382 días en la cárcel. Les dije que esto empezó en 1955 y duró hasta 1956, cuando la Corte Suprema declaró ilegal la segregación en autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. Después de esto, Martin Luther King hace la fundación de la Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano, que se abrevia SCLC, en 1957. Él era el líder de esta Confederación Sur del Liderazgo Cristiano hasta el día de su muerte.
Esta organización se encargaba de hacer protestas pacíficas, de ir a lugares y protestar quedándose en ese lugar, haciendo huelgas de hambre y demás. Nada de violencia. Ah, y dio inicio a su proyecto que le llamó el Proyecto C, que era una serie de manifestaciones no violentas como los sit-ins en restaurantes, bibliotecas, arrodillamiento de personas negras en las iglesias reservadas a los blancos, marchas de protestas pacíficas, etcétera. Esto consistía en de que las personas negras iban a lugares que eran exclusivamente para blancos. Ellos se quedaban sentados ahí y con el fin de ser arrestados. Y una vez de que sean arrestados de forma masiva, iban a llamar la atención de los medios y de esta forma hacer conocer lo que ellos querían lograr. El objetivo era crear una situación de crisis generalizada que abre inevitablemente la puerta de negociaciones. Y él mismo fue arrestado el 13 de abril de 1963 durante su estancia en la cárcel. Él escribió la famosa carta desde la prisión de Birmingham. Él escribió una carta donde él decía por qué estaba haciendo esta lucha contra la segregación y el racismo. Y John F. Kennedy, quien era el presidente de los Estados Unidos en esa época, eh, se identificó, se podría decir, bueno, comprendió lo que Martin Luther King quería decir y así que él lo libera, da la orden para que lo liberen días después. Bueno, después de recibir el apoyo de John F. Kennedy, se da lo que es la Cruzada de los Niños. Cuando Martin Luther King estaba en la cárcel, los militantes de lo que él lideraba, que era el SCLC, empezaron a reclutar a niños para su marcha pacífica. Muchos niños de todas las edades fueron preparados y entrenados para participar en en estas manifestaciones pacíficas. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esta manifestación? Los policías con perros, con bombas de agua, ¿cómo se llaman esos? Como los autos neptunos, con los carros neptunos que lanzan una fuerte presión de agua, fueron con eso y botaron a todas las personas negras que estaban marchando pacíficamente. Y este evento trajo muchas críticas. eh, las palabras de Malcolm X en esa época fueron: los verdaderos hombres no ponen a sus niños en el punto de mira. Y todos estaban criticando a Martin Luther King por lo que hizo, aunque no lo hizo él. Fueron los militantes de su partido cuando él estaba en la cárcel los que reclutaron a estos niños. Pero todas las críticas caían hacia Martin Luther King. Martin Luther King estaba triste por lo que pasó, así que se alejó por un tiempito hasta que, le dicen de que esto generó cosas buenas porque lo que pasó en la Cruzada de los Niños llegó a ser noticia internacional, mostrando de cómo la policía trataba a las personas negras. También la ideología de Martin se estaba expandiendo gracias a eso. Y también de que en el domingo 15 de septiembre sucedió un atentado con una bomba del Ku Klux Klan contra una iglesia baptista en la calle 16 durante el momento de la oración, que provocó muchas muertes de muchachas negras e hirió a 22 niños. El Ku Klux Klan insertó una bomba en esta iglesia mientras ellos estaban orando e hizo que explotara. Es- Este evento que hizo el Ku Klux Klan les resultó mal al Ku Klux Klan porque mucha gente ya empezó a decir: está mal lo que estamos haciendo, es mucho racismo que le estamos haciendo a las personas negras". Y las personas empezaron a apoyar a lo que Martin decía, a lo que Martin predicaba. Y Martin volvió a las escenas y demás. Y ya, incluso ya estaba en, en las propuestas un proyecto de ley que aseguraba los derechos de las personas negras. Y es por eso que se da la marcha sobre Washington. John F. Kennedy, quien apoyaba demasiado a Martin Luther King, le dijo que no hiciera esta marcha en Washington porque podía afectar la aprobación de este proyecto de ley. Pero Martin Luther King quería hacer esta marcha para que todos vieran que lo que él estaba logrando, para que todos vieran que están, están para una vida mejor.
Así que John F. Kennedy le dice de que si va a hacer esta marcha, que lo haga de una buena forma, que todos se vistan de la mejor manera, porque iba a ser una marcha muy importante y que por esta marcha se iba a aprobar lo que serían los derechos de las personas negras. Así que Martin Luther King les dice a todos sus militantes y a todas las personas que iban a asistir a esta marcha que asistan con sus mejores ropas, con sus mejores trajes. Muchas personas incluso alquilaron sus trajecitos para ir. Y a este evento Malcolm X lo llamó la farsa de Washington, porque Malcolm X decía de que todo era una mentira para que l- la prensa y los medios enfocaran a unas personas negras que no son lo que son, que lo que están mostrando. Querían de que la gente pensase de que las personas negras están bien económicamente y que pueden vestirse de esa forma porque tienen dinero, pero no era así. En esta marcha, Martin Luther King da su famoso discurso que es Yo tengo un sueño, en, en la cual decía de que él tenía un sueño donde en un futuro ver a personas conviviendo con personas blancas, de que todo sea equitativo y demás. En la marcha se planteó estos puntos, que era el fin de la segregación racial en las escuelas públicas, una legislación significativa sobre los derechos civiles, incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en todo en el mundo del trabajo, la protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial, un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción. Esos eran los puntos que Martin Luther King dio en su discurso. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? No vayas eso. Bueno, eso fue lo que dijo Martin Luther King. Como les dije, Malcolm X lo llamó la farsa de Washington. Y en esta, en esa marcha, como les dije, él dio su famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, en la que manifestó su voluntad y su esperanza de conocer una América fraternal. Como vemos en las imágenes, muchas personas asistieron a este evento. Todo marchaba bien para el movimiento que estaba haciendo Martin Luther King. En 1954, la Corte Suprema declaró la segregación racial como inconstitucional en las escuelas públicas. Todo estaba súper. Hasta que en 1965, Martin Luther King comienza a expresar públicamente sus dudas sobre el papel de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Por qué manifestó sus dudas? Porque Martin Luther King se dio cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos estaba dando más dinero para la guerra de Vietnam que hacia las personas pobres, hacia los proyectos de las personas pobres. Así que por eso Martin Luther King empezó a darle la contra al gobierno y empezó también a compaginar con la ideología que tenía Malcolm X. Esto fue un tiempito antes de que él muriera y también esto se da después de la muerte de John F. Kennedy. John F. Kennedy, no sé si lo saben, pero murió mientras él estaba yendo en su auto presidencial, saludando a todos, le dieron con un francotirador y murió. Y el nuevo gobierno estaba invirtiendo más en esto que era la guerra de Vietnam. Luther King ya era odiado por muchas personas blancas que al ver de que estaba contradiciendo al Estado, ya todos empezaban a odiarle y demás. Y muchos medios empezaron a volverse en contra de él. Los medios que en sus tiempos le daban cobertura porque era amigo del presidente, ya no le estaban dando esa cobertura. Él ya estaba esperando su muerte porque él estaba consciente de que había generado muchos enemigos con las manifestaciones que él ya estaba haciendo de contradecir al gobierno, de decir de que están dando más dinero hacia la guerra de Vietnam que para las personas pobres. Y el 4 de abril de 1968, a las 6 de la tarde con un minuto, Martin Luther King fue asesinado por una segregacionista en el balcón del Lorraine Motel en Memphis. Le dieron un disparo en el cuello y él murió. Este hotel hoy en día es el Museo Nacional de los Derechos Civiles y esto contrajo muchas cosas, muchas revueltas en todo el país. Muchas personas que apoyaban a Martin Luther King empezaron a levantarse y la policía los arrestó y demás. Hubo todo un convoy.
La influencia de estas dos grandes figuras fue mucha, tanto que fue el causante de la creación del partido Pantera Negra. Si no bien fue si no bien fue la causa por la cual se crearon estos partidos, que en la anterior clase yo les expliqué sobre esto, ellos influenciaron mucho en la forma de pensar que ellos tenían. Martin Luther King influenció mucho a lo que Clay Clerc, que era el periodista, que era uno de los líderes del Partido Pantera Negra, quien decía que no podían convivir con las personas blancas, influenció mucho a él, a esta persona. Y Martin Luther King influenció mucho a Huey P. Newton, quien era el que hizo los programas de supervivencia. Esos programas de supervivencia también se dieron gracias a que él vio de que Estados Unidos no estaba invirtiendo en las personas pobres. Tal vez piensen que luego de toda esta lucha el racismo en Estados Unidos se había acabado, pero no es así. Es, como les dije en la anterior clase, el Partido Pantera Negra estaba hasta 1974, casi como 4 años, como 6 años después de la muerte de Martin Luther King. Toda la lucha que ellos hicieron no fue en vano, pero no fue tan, ¿cómo se podría decir? No fue en vano, pero aún así en Estados Unidos seguía habiendo ese racismo. Y este es un caso en 1977, después del Partido Pantera Negra, después de todo lo que hizo Martin Luther King y todo lo que hizo Malcolm X. En 1977 se da el caso de Susie Gill Guillory Phipps, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero se da este caso de Susie Phipps, quien cuando ella fue al registro civil a pedir una copia de su certificado de nacimiento, en ahí descubrió que para el Estado ella era una persona negra. En Estados Unidos había una ley que se dio en 1970 donde se establecía de que aquella persona que tenía un 32 de sangre, que vendría siendo una gota, si tenía una gota de sangre de persona negra en su cuerpo, ya era considerada una persona de color. Y pues Susie Pips tenía un 3 gotas de sangre en su cuerpo y es por eso que ella inició una demanda en contra del Estado diciendo de que era inconstitucional lo que estaba pasando en contra de ella porque ella era blanca, ella de aspecto era blanca, pero en su registro civil decía que no, que era una persona de color. Este juicio duró muchos años, hasta el año de 1982, cuando se declaró que todo era constitucional, que todo era válido y le niegan lo que ella pedía. Con esto podemos ver de que el racismo en Estados Unidos, a pesar de tener influencia de Martin Luther King, de Malcolm X, del Partido Pantera Negra y demás grupos de personas negras, no, a pesar de todo eso, aún seguía habiendo este racismo hasta los años, mira, hasta 1982, y que son más de como 10 años después de todo lo que hicieron estas figuras, aún seguía habiendo este racismo. Y eso es todo. Y creo que también he eliminado muchas partes, pero me gustó mucho el tema que elegí porque fue muy impactante leer a Malcolm X y a Martin Luther King las ideologías en contra que ellos dos tenían. Muchas veces se contradecían, aunque al final empezaron a tener una idea similar cuando Martin Luther King estaba empezando a dar la contra al gobierno de Estados Unidos porque el gobierno estaba más le importaba más la guerra de Vietnam, empezó a darle la contra y Malcolm X empezaban ya a llevarse bien, pero Malcolm X murió y 3 años más tarde Martin Luther King también murió. Ahí también me olvidaba decir de que Martin Luther King fue la persona más joven que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año de 1964, un año después de la muerte de John F. Kennedy. Espero les haya gustado mi tema, espero me hayan entendido y pues nada, no sé qué más decir. Yo creo que eso es todo y gracias.